la comunicación con seguidores de Jesús. Lo que quiere el Señor es que los cristianos vivamos primeramente en unidad y en armonía. Ese es el anhelo de Dios, que vivamos en unidad y en armonía. Desgraciadamente no se puede lograr, no se logra. Y esto es algo que no es de ahorita, sino desde el tiempo de Pablo. Ese era el gran problema que Pablo miraba, la desunión que existía. A veces no tenemos ni unidad ni el amor dentro del hogar. ¿Cómo queremos extender hacia alrededor esa unidad o esa armonía si nosotros no tenemos eso en nuestro hogar? Allí es donde empieza todo en nuestro hogar. En el momento que nosotros empezamos a practicar la armonía entre nosotros y con los que nos rodeamos, vamos a empezar a tener esa unidad con todos aquellos. Ustedes ven, muchos de los que están aquí en los deportes, y un deporte es un deporte que son de conjunto, debe de haber armonía y debe de haber unidad para poder ganar. Si no hay unidad y no hay armonía, por muchas estrellas que tenga el equipo, no van a poder ganar, porque cada quien juega por separado. A veces así estamos en las iglesias, cada quien queremos hacer nuestra propia voluntad, y mientras queramos hacer eso, no vamos a poder caminar. Y para ayudarnos a entender cómo estamos relacionados, él utiliza la analogía del cuerpo. Ven ustedes cómo el Señor hace el ejemplo con el cuerpo humano, la forma en cómo está constituido, pero también la forma de una iglesia, cómo está constituido. Toda una estructura completa de lo que es el cuerpo humano. Nosotros, como contadores, que son contadores, saben perfectamente cómo se compone un balance, ¿verdad? Que es activos, pasivos y capital. Así está formado. Es una estructura, es un modelo. Bueno, las iglesias también tenemos modelos. Modelos que está formado por pastores, está formado por consistorios, está formado por diáconos y uniones o grupos dentro de la misma iglesia. Así es como está constituido. Y todas las estructuras que ustedes vean en cualquier lugar, en cualquier empresa, ustedes pueden ver una estructura muy completa desde la parte principal. Si ustedes van a la Iglesia Nacional Presbiteriana, ustedes van a ver que el primer punto es la Asamblea General. Y así está estructurado todo. El Señor desea este tipo de estructura. Y cuando hay una estructura, pues lo único que tenemos que hacer es también nosotros seguir los manuales o los procedimientos que nos han dado para poder seguir adelante. Así es, y esto proporciona dos cosas: proporciona seguridad, pero también proporciona interdependencia. ¿Por qué interdependencia? Porque ustedes ven cómo está el corazón y cómo están los pulmones, cómo está el intestino, cómo están los ojos. Yo en la mañana preguntaba a las que son enfermeras, y aquí también hay enfermeras, que si alguna vez han visto un pleito entre el riñón y el corazón. Cada quien tiene una función muy especial, y si se dañan esos órganos es por alguna situación, pero no por un pleito entre ellos. Cada quien tiene una función en el cuerpo. La iglesia también tenemos una función dentro de esta iglesia. Así es como el Señor quiere una unidad. Somos muchos, pero somos una sola unidad. Y desde el comienzo de la historia, desde el comienzo de lo que nos habla la palabra de Dios, Dios formó al hombre. Pero también se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo. Y le dio una esposa, una mujer. Pero después dijo, ya no son dos, es uno. Así el Señor siempre se ha manifestado en toda la estructura de la Biblia, en la unidad. Él maneja la unidad. Así es como el Señor quiere encontrarnos. Y Pablo aquí expresa algo muy importante. Dice, yo pues preso en el Señor. Él se declara que es un preso en el Señor. Nosotros también estamos cautivos por Él. Estamos presos en el Señor. Así es que no debemos de zafarnos de donde estamos. Ahí es donde el Señor quiere que consideremos
nuestra vida. Y él considera su prisión no como una consecuencia de su ministerio. Ese ministerio que él está desarrollando no lo considera eso, sino como una parte integral del cumplimiento de Dios. Como un cumplimiento, así es, todo tiene un fin y todo tiene un principio y todo tiene un fin. Así es como el Señor maneja las cosas, que se vayan manejando de acuerdo a la voluntad de Él. Y aquí Pablo lo dice como una consecuencia, no de su ministerio, sino como una consecuencia de una parte integral de el cumplimiento de la palabra de Dios. Se está cumpliendo. Por eso es que él está en esa situación y él se siente a gusto. Él se siente a gusto en ese lugar. Pero también vemos esa gran comunicación que él tuvo dentro de la cárcel. ¿Con quién tenía la comunicación? Con el doctor Lucas. Él era el intercesor, el que llevaba a Timoteo la información, lo que requerían. Así es ese tipo de comunicación lo que tenemos que tener. Cuando alguna persona no puede venir por alguna situación, nosotros para eso estamos. Para ir a verlos, comunicarles qué estamos haciendo. Algo del sermón, algo de lo que se hizo, algo del estudio de formación cristiana. Informarles para que también estén comunicados de lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. En una ocasión, allá en San Luis Potosí, yo estaba como director de la escuela dominical, cuando se llamaba escuela dominical, y entonces yo tenía que recorrer todos los salones como director. Yo tenía que ver que los maestros tuvieran primeramente el tiempo, que tuvieran su material, eran principios y anotar, ver las situaciones en las que se encontraban. Y un pequeñito me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo: hermano, ustedes los adultos, ¿qué hacen allá abajo? Me llamó mucho la atención esa pregunta que me hizo. ¿Qué hacen los adultos? Y me di cuenta que ellos no salían, estaban cautivos, estaban presos en esos lugares y nunca los bajaban a tener presencia abajo. A partir de entonces yo platiqué con el consistorio y tuvieron a bien que cuando menos una vez al mes ellos vinieran y también expusieran lo que están estudiando con sus maestros. Es muy hermoso que ellos también participen. Ellos son parte de la iglesia, pero muchas de las veces pasa como en nuestros hogares cuando tenemos una fiesta y es una fiesta para el niño, pero tal parece que es para los adultos. Vamos y lo encerramos y no molestes, porque aquí la diversión es de nosotros. No, ellos también son parte de la iglesia. Considerémoslos también dentro de la iglesia, para que ellos también vayan dándose cuenta qué es lo que se hace. Son parte de la estructura de la iglesia y también tienen el derecho también de estar presentes. ¿Qué molestan? Sí. Son niños. Tengamos paciencia y soportémoslos cuando menos un ratito, pero que también ellos se den cuenta del desarrollo de aquí, de todo el desarrollo de la liturgia, cuando menos sea una porción, pero ellos vean qué estamos haciendo. Pero también aquí vemos que Pablo no está solo. Como usted y como yo, nunca hemos estado solos. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con él. Siempre. Y él estaba gozoso en ese lugar porque Cristo estaba en su corazón. Nunca tuvo miedo. Él sabía que iba a morir. Él sabía que Nerón ya lo había sentenciado a morir. Ya no había escapatoria para él. Y él por eso estaba satisfecho con su trabajo, con lo que estaba haciendo. Por eso se dedicaba a escribir sus cartas. Cartas tan hermosas que en la actualidad, como lo que estamos leyendo, son excelentes. Pero ahí también él ruega que anden como es digno de la vocación con el que fueron llamados. Eso mismo es para nosotros hoy en día. Que roguemos que andemos como la forma en que fuimos llamados y fuimos invitados por el Señor a participar en la obra de Él. También desarrollemos también nuestra función en todo tiempo y en todo lugar. Participemos. Eso es hermoso, la unidad. Allí empieza la comunicación entre nosotros. Y si no nos vemos, pues es que no queremos saber nada del Señor. Él así nos llamó. Y vemos aquí cómo Él nos llamó ¿desde cuándo? Cuando nos dio el Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo, pero también nos redarguyó, regeneró y aparte nos sigue llamando para vivir a la luz de su propósito. Fíjense nada más, nos sigue llamando. Hoy te sigue hablando, te sigue tocando el corazón.
para que reflexionemos y sepamos quién es Él. Y Pablo habla de 4 palabras muy importantes aquí. Pablo habla primeramente de la humildad, una humildad que debemos de tener. La siguiente es la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y las 4 palabras están entrelazadas unas con otras. Y el ejemplo tenemos nuestro Señor Jesucristo. Allí está el ejemplo vivo de cómo Él está palpada estas 4 palabras: su humildad, su mansedumbre, su paciencia y su amor. Se manifiestan en todo momento, en toda la trayectoria de Él. Allí estuvo manifestado y están relacionadas una con otra, no se pueden separar ni una ni de la otra. No es una mentalidad, hermanos, fabricada por el hombre o impuesta, sino que es algo que está hecho por Dios. Por la mano de Dios fue hecho todo esto, no fue por la mano del hombre, sino por Dios, que es el que lo hizo, y nos une en el vínculo de la paz. Él es el vínculo que nos une para que tengamos la paz que tanto necesitamos. Y Pablo en estos momentos está pensando en las iglesias locales, donde el Espíritu está produciendo el fruto. Eso es lo que produce en una iglesia el fruto. Lo estamos viendo, trabajando la asistencia. Yo veo la asistencia pues, bastante buena. Quiere decir que empieza a orar el Espíritu Santo en nosotros, la necesidad que tenemos de escuchar la palabra, de congregarnos y decirle al Señor: gracias, Padre, por tu invitación. Aquí estamos, Señor. No porque alguien diga vente, no, sino que nace en nuestro corazón el deseo de tener que estar en la presencia del Señor a través de la palabra. Y esto es comunicación. Esta es la comunicación que tanto anhela el Señor, y lo vemos ahora en la unidad y en esa armonía que debe de haber en cualquier lugar y en cualquier parte. Así es como el Señor quiere vernos siempre en paz. Y Pablo, después de que está pensando en todo ello, está pensando en la iglesia, del fruto que debe de producir una iglesia, anuncia 7 grandes expresiones, 7 expresiones hermosas, y comienza con el cuerpo, el espíritu, la esperanza, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos. 7 hermosas palabras. Y la primera nos habla del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues el cuerpo es el que está compuesto por entidades diferentes. Así es como está compuesto nuestro cuerpo. Al inicio del sermón yo les decía que nuestro cuerpo está compuesto de muchas partes. Para los que no conocemos de medicina, pues nos sorprendemos cuando vemos una parte de nuestro cuerpo. Ah, caray, eso tenemos, sí. Todos tenemos eso. Entonces, el cuerpo está formado de muchas partes que a veces no las entendemos. Como también en la iglesia hay otras partes que muchas veces se desconocen, que son los ministros. 4 ministerios que hay dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias, en muchos lugares se desconocen. Como también tiene la femenil, también tiene 4 ministerios también que desarrollar. Y en el presbiterio igual hay 4 ministerios, y así en el sínodo y en la asamblea hay 4 ministerios, y cada ministerio tiene su grupo de trabajo para poder desarrollar. A mayor cantidad de trabajo necesitamos más personal para poderlo desarrollar. Así es como vamos avanzando en todo, y esto se logra a través de la unidad. No puede existir nada que queramos hacer si no hay la unidad para poder dar los frutos que Dios está pidiendo de nosotros. Y el Espíritu es la regeneración, nos incluye en el cuerpo de Cristo. Al tener nosotros esa regeneración, inmediatamente estamos incluidos en el cuerpo de Cristo. Pero también tenemos una esperanza que cuando llegamos a participar de todas las cosas que son de Dios. Él nos da esa participación, esa esperanza de llegar al final de nuestros días, una esperanza que tenemos puesta cada uno de nosotros en el Señor, pero también una fe, y nadie puede incorporarse a este cuerpo si no hay fe. Necesitamos primeramente la fe para podernos incorporar, y por los últimos dice el bautismo. Al recibir el Espíritu nos incorporamos también al cuerpo, un Dios y un Padre. ¿Por qué? Porque no hay varios padres, solamente hay un solo Padre, y todos los hijos provienen de un solo Padre. Es terrible a veces en matrimonios donde vemos la separación de
divorcio y cada uno de esas partes ya tiene familia de un lado y de otro. A mí me tocó estar con un pastor, es pastor ya, el cual él estuvo en el seminario, yo estaba encargado de él. Desde un principio, desde que llegó, yo le dije que yo lo iba a ayudar. Y lo empecé a ayudar a este muchacho, y en varias ocasiones me mandaban a hablar, me hablaban por teléfono el rector que fuera porque se quería matar. Él tenía secuelas desde la infancia, porque desde la infancia sus padres se separaron y quedan secuelas, quieran que no, hay ese problema en la mente del ser humano. Y él decía, ¿por qué mi padre ya tiene hijos? Ahora yo también tengo hermanos con los hijos de mi padre, y tengo hijos y tengo hermanos con mi madre. Entonces él tenía ese gran problema, y aquí gracias a Dios tenemos un solo padre y todos somos hijos de él únicamente. Así es como el Señor quiere que tengamos un solo padre, una sola unión que tenemos que tener. Y todo aquel que pertenece a este cuerpo de Cristo recibe también dones conforme a la gracia de Dios. Él da esos dones de acuerdo a su voluntad. A Él le plugo darnos de esa manera los dones, y qué hermoso que algunos tienen muchos dones. Yo les he dicho, admiro yo a aquellos que saben tocar un instrumento, aquellos que tienen el don del canto, aquellos que tienen el don de alguna cuestión, pues son admirados por mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones a todos nos ha dado dones, y hay de aquel que tiene un don y no lo ha puesto a disposición del Señor. Yo en varias ocasiones me había negado a seguir con la contabilidad, porque yo le prometí al Señor que yo no iba a regresar a la contabilidad. Yo le dije, Señor, ya no quiero saber nada, quítame, sácame, ya no quiero saber nada. ¿Y qué ha pasado? Sigo los números. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó, y a Él no le puedo decir que no. A usted le puedo decir que no. Usted me dice, hágame una declaración, le digo, no, yo ya no hago declaraciones más que de amor. Pero la cuestión es de que uno, cuando promete eso, hay que cumplirlo inmediatamente. Entonces uno tiene que ese don que nos dio, hay que explotarlo, hay que sacarle provecho, hay que sacarle jugo a todo lo que el Señor nos da, y es una bendición tener esos dones. Yo doy gracias a Dios por el don de los números. Yo tuve mucha facilidad para los números, inclusive yo la contabilidad, las materias de contabilidad yo no las llevé. A mí el maestro me dijo, usted no entre, porque me echa a perder el grupo. Así, ya lo traía yo desde chamaquito, 13 años yo tenía y yo ya sabía números. Entonces son dones que el Señor te da, y son dones que debes de explotarlos, ¿verdad? Y hoy los exploto, gracias a Dios, con la contabilidad del presbiterio y con una sola contabilidad de una iglesia en San Luis Potosí, Getsemaní. Nada más con esa iglesia. Llevaba otra iglesia, la iglesia bautista más grande de San Luis, pero ya no la llevo. Entonces, pero son cuestiones que a mí me nacieron, yo les dije que sí. Entonces yo no les puedo decir que no cuando el Señor me dio ese don. Así es, esos dones que a ti te dio, ponlos a trabajar. Ellos producen dones y Dios lo ve con muy buen agrado. Y aquí el apóstol Pablo cita el Salmo 68 y lo cita de una manera como el vencedor que viene de una batalla trayendo el botín. Es algo paralelo, le llamamos paralelo o estudios paralelos cuando se presentan estas cuestiones. Y aquí vemos a Jesucristo que vuelve de la victoria realizada en la tierra y ahora está regalando dones a los suyos. Él está regalando dones a los suyos. ¿A quiénes? A aquellos que Él quiere darles. No a cualquiera se los da, nada más a los que Él quiere. Así Él dice que el que descendió es el mismo. Es el mismo que subió. Y si Cristo no hubiera ascendido de los cielos después de su muerte y de su resurrección, pues estaríamos perdidos, hermanos. No habría nada. Pero se cumplió la profecía. Desde el Antiguo Testamento que fue marcada, se cumplió la profecía que así tenía que hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo daba las gracias de estar preso y de estar en ese lugar, porque eso ya viene por mandato de Dios, que es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces Pablo quiso ser sanado? Le dijo el Señor,
hasta ahí, así está bien, así te necesito. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener ya la sanidad total? Pues hay que darle gracias a Dios, porque el Señor así nos ama, así nos quiere tener, ¿verdad? Entonces hay gente que toda su vida va a padecer de una enfermedad, pero es la gracia de Dios y tenemos que estar de acuerdo con Él. Siempre decir gracias, Padre, por todo lo que me has dado. Así es. Pero también dice que Él constituyó, dentro de toda esta organización, constituyó primeramente apóstoles. Y dentro de los apóstoles tenemos a Pablo, que fue el que realizó trabajos de evangelismo aparte en lugares donde no existían iglesias, donde no se predicaba la palabra de Dios. A esos lugares Pablo llegó. Pero también hay profetas, aquellos que interpretan las cosas de Dios. Pero tenemos también los evangelistas, aquellos que explican el mensaje, todo el mensaje de Dios desde su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo el proceso del evangelismo, eso es un evangelista, una persona que está preparada para poder discipular, para poder enseñar a una persona que no conoce del evangelio. Es una persona que tiene ese don. No todos tenemos dones, pero hay personas que tienen muy desarrollado este tipo de dones. Pero también hay pastores y maestros. ¿Qué es lo que hacen pastores y maestros? Instruyen y ayudan cuando en la iglesia hay heridas y hay tentaciones. Ahí es cuando tenemos que intervenir. No esperar que pase eso, sino tenemos que intervenir cuando haya todo esto. Y tenemos que instruir a la iglesia en todo. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. Cristo ha dado a su iglesia funcionarios que ayuden. Funcionarios que ayudan y preparan a los creyentes, porque cada miembro de la iglesia es un ministro. Es una persona ya preparada, ya necesita también empezar a trabajar. Yo en la mañana agarraba la figura de una señorita muy jovencita, que ella terminó su carrera del magisterio y ya está trabajando, y el gobierno le dio base federal. Así de sencillo, tiene su base, muy bien que trabaja, está muy jovencita. Yo le decía, bueno, mejor te hubieras quedado en la escuela todo el tiempo. Pues no, es que hay etapas en las que uno termina y después de terminar ese estudio, ahora hay que explotarlo y ponerlo a trabajar. Qué hermoso que ella trabaja con pequeñitos. Es un hermoso, es un don trabajar con los niños. Cosas difíciles para algunos otros muy fáciles. Aquí hay maestros en la docencia, en que toda su vida han trabajado en la docencia y abrazan y aman ese trabajo, porque también Dios ha dado ese don para poder disertar, para poder enseñar. No cualquiera enseña, no cualquiera se para al frente a enseñar. Hay dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, por eso hay que explotarlos en el momento que se nos presenten. Y Él depositó el propósito de Dios, no se va a realizar dentro de la iglesia, hermano. El propósito de Dios está allá afuera, porque allá es donde la gente necesita de nosotros. Nosotros ya hemos avanzado muchos años, ya con mucha experiencia en la palabra de Dios. Por eso el propósito de Dios es que nosotros empecemos a trabajar allá afuera. Esta niña ya había terminado su carrera, pues ahora iba a trabajar en una escuela donde ella está trabajando muy contenta, ¿sí? Y ese es el propósito de Dios, que si nosotros ya estamos preparados, ahora salgamos a predicar su palabra. Esto debe ser nuestro interés, hermanos. Debe ser un interés muy profundo y no únicamente asistir el domingo. No, ser miembro nomás del domingo, no, hermano. Dios quiere que seamos como el cuerpo, unidos siempre, no separados, sino dentro del cuerpo de Cristo, en unidad y en armonía. Y cuando comprendamos esta transformación que Dios quiere, hermanos, nuestro servicio cristiano dará fruto. Pero cuando lo comprendamos, empezaremos a dar los frutos que Dios quiere que demos. Y nosotros podemos dar mucho fruto si nos enfocamos a la palabra de Dios. Y para que este cuerpo siga creciendo y identificándose en el cumplimiento de la voluntad de Dios, debemos de llegar a la unidad. Otra vez vuelve el Señor a hablar de esa unidad que tanto requiere para poder crecer en todo. Hay creyentes, hermanos, que tienen o conocen un nuevo concepto y se desvían
¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, son niños del éxito que andan fluctuando de un lado para otro y que parecen chapulines. Estas personas terminan en nada, quiero decirles con toda certeza que terminan en nada, porque andan de iglesia a iglesia y eso no es bueno. Dios te llamó en una parte. Oye el llamado del Señor. Allí donde tú eres y puedes trabajar, trabaja. Pero si no trabajas, porque no te has ofrecido. Aquí hay un calendario y se hizo ya 2 reuniones en las cuales pues podemos agregarnos a aquellos que quieran trabajar. Podemos trabajar en unidad. ¿Para qué? Para la obra de Dios, no para nosotros, no, todo sea para la gloria de Dios, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Y hay creyentes en esto que andan fluctuando de un lado para otro, pero cada creyente recibe su crecimiento, hermanos, para la identificación y para el amor de Dios. Cada día presentarse a Dios con un sacrificio vivo y agradable, cumpliendo así, hermanos, la voluntad de Dios. Así podemos cumplir la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Por último, en el tiempo de Pablo también había estos grandes problemas. ¿Cuál era el gran problema de la unión, de la comunión? Pues el problema más grave de todo era la división. Era la división cultural como existe hoy. No, pues yo soy presbiteriano, no, la presbiteriana es la mejor. No la bautista, porque mira, la bautista somos así, la metodista, la anglicana, no hay. Es un solo Dios, que es al que tenemos que responder a ese llamado y no hacer esas diferencias entre nosotros mismos. Seguimos viviendo en esas grandes diferencias como lo impiden muchas culturas. Y esto de las diferencias y los impedimentos, que los creyentes compartan su vida, quiere el Señor, unos con otros, es lo que quiere el Señor. Comportamos nuestra vida. Allá en Tampico, hace muchos años, yo de pequeño, yo recuerdo que las iglesias en Tampico se reunían una vez al año, una vez al mes, para tener una velada o un culto unido entre varias iglesias, no importara que fueran bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, se reunían ahí en esa iglesia de Betel para alabar al único y verdadero Dios. Esa era la finalidad, unirse para alabar a Dios, no para pelear, sino para glorificar al Señor. Que el Señor nos siga dando de su gracia y que podamos vivir en la gracia de Dios, en la unidad y como Él quiere, vivir para Él y para siempre. Oremos. Señor y Padre, gracias damos una vez más por tu presencia, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Nunca te has olvidado de nosotros, Señor. Nosotros somos los que nos alejamos constantemente de ti, Señor, y no hacemos lo que a ti te agrada, no hacemos tu voluntad, Señor, y es a donde debemos de llegar, Señor, en esa unidad, en esa experiencia, Señor, que solamente tú la das. Gracias, Padre, por el don que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Ahora, Padre, danos ese aliento, Señor, de poder explotarlo y poderlo poner a las manos de aquellos que lo necesitan, Señor, y de esa manera, Señor, poder dar los frutos que tú requieres para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y te lo imploramos en la gracia de Dios. Amén.